Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados de MAPFRE en el ejercicio 2014. Como es habitual, el orden de las intervenciones será el siguiente. En primer lugar, el presidente va a comentar los aspectos más relevantes del ejercicio, el presidente Antonio Huertas. A continuación, tomará la palabra Esteban Tejera, vicepresidente de MAPFRE, quien dará un poco más de detalle de la información financiera. Y, por último, Antonio Huertas volverá a repasar los aspectos más estratégicos repasará la estrategia para los próximos años. Finalmente, cuando acaben estas presentaciones, abriremos un turno de debate. Presidente, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un día tan importante como el de hoy, donde hemos presentado oficialmente las cuentas del año 2014 que el Consejo de Administración formuló en el día de ayer. La verdad es que el resumen inicial es muy sencillo y es afirmar una vez más que MAPFRE ha desarrollado pues un magnífico ejercicio durante el año 2014, prácticamente en todos los mercados y en todos los negocios donde operamos. Las cifras, que ya son conocidas por parte de todos, pues nos permiten manifestar que tanto en ingresos como en resultados los datos son excelentes. Los ingresos consolidados del grupo MAPFRE crecieron un 1,8% en todo el mundo, superando ya esa barrera de los 26.000 millones de euros, casi 26.400 millones. Y el beneficio neto atribuible del grupo alcanzó los 845 millones de euros, con un crecimiento de casi el 7%. Son datos importantísimos. Perdón, presidente. Hay que ir pasando, tenemos que pasar las ¿Tengo que pasar yo? Sí. No me había avisado nadie. Yo creí que esto era automático, con la voz, la tecnología. Y simplemente dar aquí, ¿no? Okay. Sí. Perdonad, fallos del directo. Algún día esto se moverá solo, seguro. Vendrá alguna marca de esta. Bueno, permitidme que vuelva. Como os digo, datos que consideramos magníficos en un año complejo por el entorno internacional que luego al cual me referiré, pero que sin duda manifiestan la solidez de nuestros negocios a pesar de esa complejidad. Incremento de nuestros ingresos de un 1,8% e incremento de nuestro beneficio neto atribuible de casi un 7%. Destaco de manera importante la reducción del ratio combinado. Como sabéis, el ratio combinado pues es el porcentaje de gastos más siniestros sobre las primas y es del 95,7, que es inferior al 96,1 que tuvimos el año pasado. Es muy importante esa reducción porque además, como luego veremos, nos alinea perfectamente con nuestro objetivo público de estar por debajo del 96%. Si consideráramos que las monedas no hubieran sufrido cambios, las monedas de algunos países como Brasil o la lira turca, nuestro resultado hubiera crecido casi un 12%. Y si además no hubiéramos tenido, como luego hablaremos, la necesidad de dotar un deterioro por nuestra inversión en Católica en Italia, nuestro resultado hubiera superado de lejos los 900 millones de euros con más de un 17% de incremento. Sin duda son elementos relevantes que tenemos que considerar, pero aún así los resultados del año son muy, muy satisfactorios. Quiero destacar además pues el crecimiento tan importante que tanto en ahorro gestionado como en activos totales se da en nuestro balance. El importante crecimiento del negocio de vida, con más de un 21% en ahorro gestionado, nos proporciona ya pues superar los 40.000 millones de euros de activos en gestión. Y los activos totales del grupo en nuestro balance se van acercando ya a esa cifra de casi los 70.000 millones de euros, 67.000 millones, con un incremento del 18%. Sin duda, datos muy, muy buenos que confirman pues ese crecimiento sostenido y la mejora de nuestro balance en todo el mundo. Las claves
del ejercicio 2014, las desgranaremos a lo largo de la presentación, pero básicamente me gustaría destacaros algunos aspectos muy relevantes. Y es el primero, que crecemos en todos los mercados y en todas las líneas de negocios. Hay un pequeño matiz en Latam Sur que luego veremos con detenimiento, pero sin duda y como regla general en todas las actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicio crecemos. Y además en todos los países y en todas las regiones en las cuales estamos organizados. Importante, y esto es algo a destacar, y es que Mapfre en España vuelve otra vez al camino del crecimiento. Habíamos seguido un camino parejo, en algún caso con comportamiento peor que el mercado en algún año atrás, pero ahora no solo no es así, sino que hemos crecido en España y además hemos batido al mercado en productos relevantes. Y hay que destacar el crecimiento importante del negocio de vida en nuestro país. Destaco además, como ya lo adelantaba antes, como dato muy importante, la mejora de nuestra eficiencia en la gestión. 40 puntos básicos de reducción del ratio combinado es mucho y además pues, confirma, como había comentado antes, pues ese alineamiento con el objetivo público que hicimos, que manifestamos en la última Junta General de Accionistas de mantener nuestro ratio combinado por debajo del 96%. Es muy destacable el esfuerzo de contención de costes, que en este caso ha tenido una reducción importante de gastos en nuestras operaciones, fundamentalmente en América. Y además destacar, y así lo veréis en las cuentas, pues el importante incremento de los rendimientos financieros, producto, como es obvio, pues de esa revalorización de nuestra cartera que nos ha permitido mover y rotar la cartera, aprovechando pues que la bajada de tipos ha producido esas revalorizaciones de nuestro portafolio y nos ha proporcionado un incremento relevante de nuestras inversiones y a la vez de nuestro patrimonio, que ha crecido en más de 1.500 millones de euros. Los mercados estratégicos para Mapfre los hemos reiterado en los últimos 2 años y brevemente indicaros, en España, como ya sabemos, incremento de más de un 1%, beneficio crece más de un 23%, consolidamos nuestro liderazgo en el mercado y además incrementamos cuota de mercado incluso en el seguro del automóvil, en el cual pues habíamos pasado años atrás alguna dificultad. El segundo mercado importante por dimensión para Mapfre en el mundo es Brasil, y destacar que en moneda local, en reales brasileños, crecemos el doble que el mercado de Brasil, casi el 16%, y en euros también hay un crecimiento significativo de un 7%. El beneficio en Brasil bruto crece más de un 48%. Y destacamos el incremento notable del negocio de vida en este país. Nuestro tercer mercado, los Estados Unidos, pues continúa creciendo, en dólares crecer casi un 5%. Es un crecimiento relevante y además hemos ampliado, como luego ya comentaremos, a 19 estados nuestra presencia, los últimos Vermont y Maine, y destacamos el crecimiento de Puerto Rico. El siguiente mercado, el cuarto, es México, con crecimientos en moneda local de más de un 15%, y en Turquía, nuestro quinto mercado, crecimiento en moneda local de más de un 10%. Todo esto hace que continuemos extendiendo nuestra diversificación geográfica y que el negocio español esté en torno al 30-31% y el resto sea negocio en el exterior. Las unidades de negocio básicas sobre las que estamos organizados son negocio asegurador, casi 19.000 millones de euros de primas, con un crecimiento de un 3,4% y un beneficio de casi 800 millones de euros, beneficio neto. Negocio reasegurador, pues más de 3.300 millones de euros, con un crecimiento de casi un 3% y el beneficio neto récord de 142 millones de euros para la unidad de reaseguro. La unidad de Global Risk pues, decrece ligeramente, un 6%. El mercado ha estado muy blando y ha habido que renovar en condiciones pues, con mucho cuidado para mantener a los clientes, pero en cualquier caso beneficio excelente de más de 44 millones de euros y finalmente asistencia con un crecimiento razonable de un 6%, pues consigue unas primas de casi 1.200 millones de euros. La evolución histórica, como ven, pues importante en estos últimos años y además, pues incluso en estos años difíciles de crisis, con crecimientos moderados en euros, debido fundamentalmente a la pérdida de valor de algunas monedas relevantes estos 2 años atrás para nosotros, como el real y la lira turca, y también el dólar, aunque tengo que reconocer que en estos últimos meses la revaluación del dólar frente al euro nos está ayudando en los Estados Unidos.
Confirmar que tenemos presencia ya en 49 países, tenemos más de 37.000 empleados, serán 38.400 cuando acabemos de confirmar en las próximas semanas la incorporación de Direct Line Alemania, Italia a España y, bueno, pues un negocio extenso, importante y que continuará diversificándose en el mundo y, sobre todo, además, pues orientándose mucho al cliente dentro de nuestra estrategia. Tenemos una distribución importantísima en todos los segmentos, en todas las líneas de productos, más de 13 millones de automóviles asegurados, más de 5 millones de hogares en el mundo, 2 millones de clientes en salud. En total, en los negocios tradicionales de seguros, más de 40 millones de clientes y otros 90 millones de clientes en los negocios de asistencia y servicios que presta esta unidad. Una distribución geográfica global que, como les decía en el inicio, pues confirman una vez más un magnífico ejercicio y que nos permitirán presentar pues en nuestra Junta General, que se celebrará el día 13 de marzo, pues unos resultados que consideramos muy, muy buenos para el entorno complicado en el que los hemos obtenido en todo el mundo. A continuación, Esteban Tejera les dará más detalles sobre estas cuentas. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros un año más. El presidente ha hecho ya un recorrido por las cifras de una profundidad que me deja a mí quizá algún detalle que otro por apuntar, pero poco más, porque es lo bueno de tener un presidente que está en el negocio constantemente, que se lo sabe perfectamente. Bueno, hay algunas cifras que se repiten respecto a las que he dado antes, pero bueno, quisiera, a pesar de la repetición, añadir algún detalle. Los ingresos consolidados efectivamente han superado los 26.360 millones de euros y las primas crecen un 2,6%, superando los 22.401. Aquí quisiera hacerles notar una cosa que él ha puesto ya en evidencia, y es el hecho de la incidencia de las tasas de cambio de las monedas en las que operamos. Tengan ustedes en cuenta, sé que lo saben, pero es bueno recordarlo, que a efectos de pérdidas y ganancias y de contabilización de ingresos, las normas internacionales financieras incorporan la evolución de los tipos de cambio como medias móviles de los últimos 12 meses. Es decir, que en este sentido las primas en los próximos meses verán un efecto positivo de crecimiento de los tipos de cambio que compensa en parte el efecto negativo que hemos tenido en la anterioridad. De hecho, los ingresos por primas, si no hubiera habido este efecto de tipo de cambio, estarían creciendo de forma mucho más importante, llegando casi al 11% de crecimiento. Es decir, que hay un efecto ahí importantísimo. Y en el beneficio atribuible, un crecimiento de 7%, creo que es un crecimiento más que remarcable, dadas las circunstancias en las que se han desarrollado, sobre todo la evolución en los últimos meses de cierta desaceleración en algunos países de América Latina y el efecto de las monedas a que hacía referencia antes. Con todo, y tal como ha señalado Antonio antes, el beneficio superaría claramente los 900 millones de euros si a este efecto de las monedas añadiéramos el efecto del deterioro que hemos acordado dentro de Mapfre de nuestra posición en Católica. Nosotros tenemos una posición en Católica que era básicamente en torno a un 5% en una compañía italiana en la que participamos hace años. Ha habido una ampliación de capital y hemos decidido que, primero, no íbamos a ir a esa ampliación de capital y, segundo, que en lugar de tener el precio como cotización de las acciones, los flujos esperados, creíamos que era mucho más razonable incorporar el precio rabioso de mercado después de la devaluación, después de la ampliación, porque había implicado una caída fuerte de esta cotización. Las acciones siguen estando en nuestro balance, lo que pasa es que están a un precio inferior y lo hemos llevado por la cuenta de resultados. Es decir, y esto tiene un efecto en el neto de 45 millones de euros. Con lo cual, como decía antes, si
si este efecto no se hubiera considerado y no hubiéramos tenido el impacto tan fuerte de las monedas, estaríamos creciendo en resultados un 17%, tal como ha adelantado antes el presidente. El ratio combinado sigue siendo excepcionalmente bueno. Les recuerdo que teníamos un objetivo, que lo seguimos teniendo, que era en el año 2016, tener un ratio combinado del 96%, y ya en este año estamos en un 95,7%. Es decir, objetivo cumplido 2 años antes del 2016. En el ámbito del balance, el balance se ha fortalecido de forma extraordinaria. El patrimonio neto ha crecido un 16%, alcanza los 11.469 millones y crece 1.576 millones de euros. Esto se debe fundamentalmente a, por una parte, la posición de debilidad del euro al cierre del ejercicio frente a las monedas en las que tenemos invertido, básicamente en Estados Unidos, Latinoamérica y en aquellos países en los que tenemos filiales, y sobre todo a la evolución de nuestra cartera de inversiones una vez que la prima de riesgo de España ha vuelto a niveles mucho más lógicos que los que tenía el año anterior. Por ambas razones y por el crecimiento del negocio, hemos crecido un patrimonio, como decía, 1.576 millones. Los activos totales crecen un 18,3% y alcanzan los 67.232 millones, y el ahorro gestionado crece el 21,4%. Es cierto que aquí hemos incorporado ya nuestro acuerdo con Bankia a partir de noviembre, que incorpora aproximadamente unos 2.500, 3.000 millones de euros de reservas, pero en cualquier caso el incremento de más de 7.000 millones en ahorro gestionado es el fruto de una magnífica evolución de nuestros seguros de vida y, sobre todo, también, como veremos posteriormente, un magnífico año desde el punto de vista de ahorro, de gestión de ahorro, especialmente planes de pensiones y fondos de inversión en España. El margen de solvencia mejora en casi 13 puntos y se coloca en 260%. Esto es con respecto a Solvencia 1, pero les debo decir que hemos pasado el test de estrés de Solvencia 2 hace justo un mes aproximadamente, siguiendo el ejercicio europeo, y los resultados han sido más que satisfactorios. No hay publicidad de los datos a nivel de sector y no quiero hacer yo publicidad de los nuestros, que no serían con palabras con nada, pero nos coloca en una situación muy, muy cómoda de cara al futuro. En cuanto a la cartera de inversiones, prácticamente nuestra cartera de inversiones varía poco respecto al ejercicio anterior. Hay un peso mayor de los bonos corporativos frente a los bonos de gobiernos frente a los bonos corporativos, especialmente de los bonos de entidades financieras. Hemos disminuido ahí nuestra participación en el peso total y hemos aumentado el peso de Europa y España fundamentalmente, y de Estados Unidos. En términos de estructura de capital, la estructura de capital sigue siendo tan sólida como siempre. Creo que no hay ningún grupo asegurador europeo de tamaño superior al nuestro, de nuestro tamaño, que tenga una estructura de capital tan centrada en el patrimonio. La deuda híbrida con la que contamos es solo un 4,5%. Y este año hemos aumentado un punto porcentual el peso del patrimonio a expensas de una reducción de un punto en el conjunto de la deuda. Como pueden ver, además, es una noticia que ya saben porque la comunicamos con anterioridad, cancelamos una facilidad de crédito que teníamos de 750 millones de euros con 12 bancos nacionales y extranjeros, que logramos en una apertura de ventana en los peores momentos de la crisis, que no llegamos a utilizar nunca, pero que hemos cambiado por un nuevo préstamo sindicado de 1.000 millones de euros con vencimiento en diciembre del 2019, que tampoco se ha utilizado, pero que incorpora una rebaja sustancial en el coste de nuestras fuentes de financiación.
Desde el punto de vista de contribución de las regiones a primas y resultados, no ha habido prácticamente variación en lo que es las aportaciones a las primas. Sin embargo, en la línea de lo que ha comentado antes el presidente, ha habido sí cierto deslizamiento y ha recobrado peso Iberia exactamente 5,4 puntos porcentuales de incremento en la aportación a resultados, fruto de la magnífica evolución del negocio en España. Han crecido también la aportación de Mapfre en 2,4 puntos porcentuales y de las regiones MEA y LATAM Norte, que han incrementado respectivamente el 1,2% y el 0,6%. En cuanto a la cuenta de resultados, entrando en más detalles, las primas de vida prácticamente se mantienen, crecen de no vida se mantienen, crecen un 0,8% y alcanzan los 16.409 millones. El mantenimiento hay que explicarlo con distintas tendencias. Ha habido más crecimiento en España, ha habido más crecimiento en los seguros de particulares, en los que normalmente somos especialistas en todo el mundo. Ha habido ligera disminución que compensa ese mayor crecimiento en los ámbitos de los grandes riesgos industriales, global risk, y en las grandes operaciones de reaseguro, porque estamos atravesando un mercado muy blando donde ha habido caída de tarifas. Es decir, hemos seguido manteniendo el crecimiento, pero el importe de las primas han tirado hacia la baja. En vida, sin embargo, tenemos un remarcable crecimiento global del 7,8% que viene fundamentalmente de Brasil y de España y de las operaciones de reaseguro que también han crecido de forma sustancial. Mantenemos unas cuotas de mercado de liderazgo en España, que como veremos posteriormente, en Brasil con el 15,5% en no vida, en Puerto Rico con el 14,5%, en Perú 15,4% y seguimos teniendo posiciones relevantes. Yo remarcaría cómo seguimos creciendo en el ranking de cuota de mercado en Turquía, que es un mercado con, obviamente, muchísimo futuro. Y en Iberia, buenas noticias en la línea de lo que ha dicho antes el presidente. Incremento, por fin vemos crecer España, un 1,1%. Como siempre, cuando ha habido una crisis en España, cuando empieza el crecimiento en España, Mapfre lidera el crecimiento en España y hemos aprovechado estos trimestres de vuelta al crecimiento en España para ganar cuota de mercado. Y en Portugal hemos crecido también un 19,3%. Los crecimientos fundamentales son en el seguro de salud, en el seguro de vida, por la aportación del canal Bancos Seguros, pero también por nuestro canal agenciario y una notable captación en fondos de inversión, como hacía referencia antes. Aquí tienen las cuotas de mercado que tenemos en España, donde... este es el crecimiento, perdón. En España tenemos en autos un decrecimiento del 1,1%. El mercado todavía decrece en este año un 1,4%. Es decir, que estamos ganando cuota de mercado. Y a resaltar el importante crecimiento en salud del 6,7%. En el seguro de vida, he hecho referencia antes, hemos crecido un 4,4% en primas en vida en España. El sector, si no recuerdo mal, decrece un 2%, un 2 y pico por ciento. Y en ahorro gestionado, las provisiones técnicas de vida en España crecen un 25,3%, los fondos de pensiones crecen un 7,8% y los fondos gestionados en fondos de inversión un 16,7%. En total, el 21% al que hacíamos referencia antes. Y hablando del balance en España, nuestra apuesta por la deuda española en los momentos difíciles y nuestro mantenimiento de la calma en los momentos más duros de la crisis ahora se ve recompensado por un incremento en el patrimonio neto en España que crece 743 millones, un 19% más. Las cuotas de mercado en España volvemos a crecer en automóviles, tenemos un 20,6%, en multirriesgos un 18,7% y en total no vida un 15,2% y en vida un 10,6%. Y como he dicho antes, superamos en más de 2 puntos el comportamiento del mercado.
y las provisiones de vida, de fondos de inversión y de pensiones, tenemos unas cuotas del 12,3, del 1,8 y del 5,8. En Latinoamérica, poco que añadir a lo que ha dicho el presidente, crecimiento importantísimo en Brasil, en moneda local, un 15,6%, y esto viene fundamentalmente del seguro de vida, pero también de los seguros industriales, de los seguros agrícolas y de la buena asociación con nuestros socios del Banco de Brasil, que nos permite acceder a nuevos proyectos constantemente de desarrollo del país en donde actuamos como aseguradores. En LATAM Sur hay un ligero decrecimiento que viene en parte por la devaluación de Venezuela y en parte también porque hemos cancelado algunos negocios de seguros previsionales a largo plazo en Colombia porque consideramos que es mejor estar fuera de determinados tipos de coberturas. Ha sido algo voluntario dentro de la política de seriedad en la suscripción de MAPFRE. En LATAM Norte, sin embargo, crecemos un 11%. Y en Norteamérica, el 4,5% de crecimiento al que se ha hecho ya referencia, y a resaltar cómo en Asia-Pacífico se crece un 16,7%. El volumen de primas local en Estados Unidos ha crecido un 4,5% y en Turquía un 10,2% y en Malta un 36,6%. Y poco más. Gracias, vicepresidente. Presidente, la segunda parte. Bueno, para ir cerrando esta primera parte en el día de hoy de esta presentación de resultados, me gustaría hacer referencia a algunos aspectos relevantes de qué va a pasar con MAPFRE en los próximos ejercicios, analizando por un lado el contexto económico en el que nos encontramos, hablando brevemente de cuáles son nuestros planes de desarrollo en mercados estratégicos, referirme brevemente a cómo estamos engarzando este nuevo enfoque estratégico para desarrollar una estrategia que nos permita crecer y desarrollarnos en otros mercados, y finalmente el repaso rápido de cuál es el grado de cumplimiento de nuestros objetivos públicos. Decía en el inicio que estábamos en un entorno complicado, volátil y realmente adverso en algunos elementos, pero también muy positivo en otros. Hace apenas un año nos felicitábamos por la buena marcha de Brasil como país y en estos tiempos pues empiezan a haber preocupaciones. Los mercados emergentes, ¿cómo pueden afectar al futuro de MAPFRE? Si hablamos específicamente de la zona euro, vemos que Europa comienza, dejamos atrás Grecia, que lo resolverán en los próximos días, pero Europa comienza ya a mostrar una señal de crecimiento, débil todavía, pero indudablemente positiva. La estrategia de MAPFRE de crecer en Europa debe beneficiarse también de ese crecimiento. Gran oportunidad en los Estados Unidos. Estados Unidos se convierte otra vez en la locomotora del mundo y aprovecha sus oportunidades de crecimiento relevantes. Algunos trimestres por encima del 4%, en el acumulado más de un 2,5%. Sin duda importante. China se para, pero se para por encima del 7%. Todavía pues hay grandísimas oportunidades en cuanto a creación de riqueza y contribución al crecimiento mundial desde China. Y, por último, pues como me refería a ellos, los emergentes, sin duda afectados por esta volatilidad de las monedas, la caída en el precio de algunas materias primas y fundamentalmente del petróleo, y bueno, pues también la depreciación del euro, que provoca un incremento de la competitividad europea frente a otros países. ¿Qué está pasando en España? Bueno, pues realmente no podemos sorprendernos. Somos ya conscientes de la mejora relativamente importante que está habiendo en nuestro país y el crecimiento del PIB, que va mejorando cada mes en cuanto a las previsiones para el año 2015. Partíamos de un 2014 suficientemente razonable en cuanto a crecimiento. El último trimestre, según los últimos datos publicados por el INE, nos da un crecimiento del 0,7%. En el acumulado probablemente no llegaremos al 2%, estaremos todavía lejos, pero sin duda crecimiento importante. 2015 se han actualizado todas las previsiones y ya están hablando, como sabéis, de más de un 2,3, 2,4 de crecimiento para este año.
el cambio en la prima de riesgo fue brutal, hemos bajado incluso por debajo de 100, ahora estamos en 120, 125, importante. Y la recuperación del paro, insuficiente todavía, clarísimo, pero en una vía en la que a poco que cambien un poquito más las circunstancias, que continuemos incrementando nuestra competitividad y las circunstancias económicas y políticas de nuestro país se estabilicen, a poco que eso pase, pues el crecimiento o la recuperación del empleo será mayor. Operamos en 49 países, en todas las geografías. Somos líderes en España, somos líderes en Latinoamérica, somos líderes en un estado importante en los Estados Unidos y con un plan de expansión y de diversificación importante. Somos, además, pues una referencia en el reaseguro mundial con una de las grandes reaseguradoras y, además, pues desarrollamos un plan o tenemos un proyecto de servicios a través de Mafre Asistencia importantísimo que nos ayuda a extendernos, a diversificarnos, a innovar y a crecer en áreas de actividad muy, muy interesantes, siendo la tercera compañía de asistencia en el mundo. Por regiones, Iberia, claramente, entramos en esa senda de crecimiento, acompañamos el crecimiento de la economía española y, además, vamos a recuperarnos más y mejor que esa economía y más y mejor que nuestros competidores en nuestro país. Hemos incrementado cuota de mercado y lo vamos a seguir haciendo, no tenemos ninguna duda. La ayuda importante que nos va a proporcionar la renovación de los acuerdos con Bankia es importantísima. Nos hemos convertido de nuevo en proveedores exclusivos y eso nos va a dar una vía de crecimiento en el canal Banca Seguros muy, muy potente. Destacamos en el crecimiento en inversión, con la caída de tipos. Los productos bancarios ya no son tan competitivos y, afortunadamente, pues los fondos de inversión, fondos de pensiones y otros productos de ahorro que iremos creando y presentando, obviamente en menor volumen, en menor dimensión que lo que hacíamos hace unos años, pues nos ayudará a continuar creciendo. Y somos muy optimistas con el crecimiento en fondos de pensiones. Lo hemos visto a lo largo del 2014 y lo veremos en los próximos años. Y destaco brevemente, pues Verti. Pero no lo destaco ya como una parte de éxito del desarrollo del automóvil, del seguro automóvil en España. Lo destaco como una parte o como un proyecto de éxito para su exportación global, como un modelo de negocio que funciona y que Mafre ya claramente pues ha presentado para desarrollarlo en otras geografías del mundo. Brasil, importantísimo, 23% del negocio de Mafre. Algunas incertidumbres, para nosotros no tantas. A medida que analizamos y conocemos de verdad cuál es la estructura de la economía brasileña y las capacidades y las fortalezas que todavía presenta, no tenemos ninguna duda que Brasil va a seguir siendo un país de referencia en el mundo, con menor crecimiento, pero con unas fortalezas intrínsecas a su economía que nos van a poder permitir mantener de manera sostenida nuestro crecimiento. Tenemos el mejor socio que existe en ese país, el Banco de Brasil, con más de 5.000 sucursales trabajando en exclusiva para Mafre. Pero además nuestro crecimiento es sostenido, canal bancario, canal red Mafre, con lo cual, pues convencidos de que se continuará, además aportando mucho valor a esa incorporación de las clases medias que se ha dado en Brasil y con nuevos productos, nuevos servicios. Acabamos de lanzar el negocio de salud en la parte corporativa y será muy, muy potente. En Latinoamérica tenemos dos situaciones diferenciadas. Latam Norte, un país muy importante, México, con unas capacidades y un recorrido enorme que, sin duda, pues con los proyectos liberalizadores del actual Gobierno ayudarán al crecimiento del seguro, porque también habrá una recuperación importante de lo que es la actividad económica, del empleo y, sobre todo, del acceso de la gente joven, enorme en ese país, para poder ayudar al crecimiento. Tenemos, además, expectativas positivas de desarrollar o mantener nuestro liderazgo en Latam Sur. Hemos tenido alguna incidencia con Colombia, como ya se ha comentado. La situación de Venezuela es peculiar y la dejamos aparte, pero lideramos claramente el entorno latinoamericano y específicamente en la parte sur, con lo cual consideramos que mantendremos esa posición y estamos, además, apostando por el desarrollo del comercio electrónico, del e-commerce dentro de la región para reforzar o desarrollar más esa multicanalidad que para Mafre es muy importante. Estados Unidos, nuestro tercer mercado, y podría ser el primero en muchos años. Es el gran mercado de seguros del mundo y hay que prestarle atención. Vamos poco a poco, paso a paso. Acabamos de anunciar la adquisición de una cartera de unos 130 millones de dólares en dos estados que no operábamos, Maine y Vermont, y además la red de agentes que trabajaba esa cartera se viene para Mafre. Desarrollamos negocio de vida desde cero y además estamos llegando a acuerdos de distribución con otras distribuidoras, superficies comerciales y, en algunos casos, pequeños acuerdos de banca seguros.
En EMEA, Europa, acabamos ya, y lo conocéis, pues la entrada por la puerta grande del negocio online, encajando perfectamente dentro de nuestra estrategia en lo que es el negocio digital. Europa es una región, es un continente que claramente presenta buenas oportunidades para Mapfre si además las aprovechamos usando las nuevas tecnologías. Direct Line Alemania e Italia son grandísimas oportunidades que ofrecen, que nos proporcionan de inmediato, en cuanto las autorizaciones sean públicas, pues nos proporcionan posibilidades de crecimiento, desarrollo e incrementar nuestra presencia en estos mercados. Seremos ya, con esta adquisición en Italia, líderes del negocio online en el mercado italiano de automóviles y tendremos una posición relevante, los terceros en Alemania, en el mismo mercado. Y además muy alineados, como comentaba antes, con la estrategia online de Mapfre, el desarrollo de Verti por un lado y de Insure & Go por otro. El otro mercado importante en Europa es Turquía. Tenemos plena confianza en Turquía, seguimos creciendo. Desde que entramos allí hemos duplicado nuestra cuota de mercado y aspiramos a duplicarla en los próximos 5 años. País muy importante. Me voy a referir ya finalmente a PAC, Asia-Pacífico, y destaco la ilusión. Y la ilusión y las compañías siempre tienen sueños y los sueños llegan y se cumplirán. La ilusión y el sueño de que Mapfre poco a poco pues tenga una mayor presencia en el primer país del mundo, en la que ya es o va a ser la primera economía del mundo, China. Y estamos en condiciones de poder desarrollar en los próximos meses un proyecto exclusivo, 100% desarrollado por Mapfre, de venta de seguros de automóviles en este país. Pero además, en la región estamos desarrollando una oferta multicanal importante con desarrollo en Indonesia, en Australia a través de Insure & Go y otros países de menor calado. Finalmente, el resumen estratégico de Mapfre, que reforzaremos en la Junta General, es confirmarnos como una aseguradora global, una aseguradora que trabaja para los 5 continentes, que quiere estar mucho más orientada al cliente, que además está creciendo de manera rentable en todas las líneas de negocios en las que opera y que desarrolla una excelente gestión de riesgos. Contamos con un equipo, con un talento humano adecuado y además estamos continuamente tratando de desarrollar las mejores habilidades en ese equipo humano. Para ello, además, nos hemos reorganizado. Comenzábamos hace apenas 12 meses con el nuevo modelo organizativo que conocen. Es un modelo diferente, es un modelo rompedor, es un modelo que nos ha permitido alinear esa estrategia con una organización simple que nos permite llegar a todas las geografías y además a controlar y a impulsar el crecimiento en todos los negocios. Creemos en el crecimiento y creemos además en el crecimiento rentable, con lo cual con esta estructura lo vamos a conseguir. Finalmente, repaso rápido a estos objetivos que hicimos públicos. El objetivo de crecimiento de conseguir 30.000 millones de euros de ingresos en 3 años, es decir, que finalizará al cierre del 2006, continúa. Estamos convencidos de que vamos a llegar y no lo cambiamos. El objetivo de eficiencia, que era también a 3 años, como ya se ha dicho, lo hemos conseguido en el primer año, posiblemente fuimos conservadores en ese ratio, pero no es nada fácil tener, y si analizáis pues los ratios de otras compañías comparables, veréis que apenas hay compañías con un ratio combinado por debajo del 96%. Confiamos y además mantenemos nuestro nivel de compromiso con la rentabilidad, manteniendo el dividendo, como luego comentaremos, y luego pues un plan de reducción de costes que solo en un año desde su manifestación pues hemos conseguido bajar de manera importante el ratio de gastos, principalmente en Latinoamérica y en Estados Unidos. Además, estamos pues consolidando nuestra presencia en las regiones, que era otro objetivo, donde teníamos menor presencia, incrementarla y, desde luego, pues ser un actor clave en mercados nuevos como el norteamericano, el europeo y el asiático. Finalmente, referirme, como es obvio y muy importante, al compromiso con el accionista. Mapfre lo tiene, lo hemos manifestado y lo vamos a seguir fortaleciendo. Ofrecer o aprobar, como ayer el Consejo aprobó, un payout del beneficio de un 59%, es uno de los payouts más altos, no solo en el mercado español, sino en el sector asegurador europeo y mundial, con una rentabilidad cercana al 5% de manera consistente y que además nos hemos comprometido a mantener en esos niveles para los próximos años y con algo que es muy importante, ¿no? Con un pago 100% en metálico, en cash, que hace posible pues que el accionista pueda recuperar directamente esa rentabilidad sin operaciones intermedias. El rating, además, es muy bueno. Tenemos el rating más alto que existe en el mercado español entre entidades financieras y aseguradoras y empresas y de otro tipo de industrias, y nos encontramos muy satisfechos para poder continuar con nuestro plan de ser la aseguradora global de confianza. Muchas gracias, presidente.